Jesús enfrentarlos y expresar algo que muchos de ellos sentían, pues se emocionan aún más, están dispuestos a apoyar a a Jesús. Los miembros del Sanedrín en general y esta comitiva que está ahí con Jesús están conscientes de esto, porque los miembros del Sanedrín, aparte de ser líderes espirituales, son políticos y saben medir el ánimo político. Entonces Jesús sabe cómo está la situación, sabe cómo está, cuáles son los ánimos que están a su alrededor. Acuérdese que están en el templo de Jerusalén y decide soltar una parábola fuerte que está dirigida ciertamente a los miembros del Sanedrín, pero que también tiene su aplicación en el tiempo actual, y quiero que prestemos atención a eso, valga la redundancia. Y vamos a pasar allí al capítulo 22, al versículo 1. Dice: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Aquí nos vamos a ir por partes, porque en esta parábola que el Señor está dando, está haciendo referencia a hechos pasados, presentes y futuros del Sanedrín de Jerusalén. Acuérdese, esto es bien importante cuando analizamos las parábolas y toda la escritura en general. Hay que ver quién es el destinatario principal de la parábola. Y aquí el destinatario principal es el Sanedrín de Jerusalén. Y los miembros del Sanedrín son representados por los nobles del reino. Los invitados del rey aquí en la parábola son los nobles de su reino, la gente importante, la gente que ocupa cargos de poder, la gente que se supone que forma parte de su corte, y eso implica que forman parte de su círculo más cercano. ¿Y qué es lo que nosotros vemos allí inicialmente? Vemos que el rey envía una invitación en el versículo 3, envía a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Encontramos a unos nobles que manifiestan una terrible apatía ante esta boda. Y debemos entender varias cosas aquí. La boda de un hijo del rey no es un evento menor, ni en el pasado ni ahorita. Bueno, creo que la boda real más cercana que yo recuerdo fue la del actual rey de España. Y pues fue un evento grandísimo. Se transmitió, ¿no?, por los medios de comunicación.
Y muchísima gente hubiera dado lo que fuera por asistir a este evento. En, en el tiempo de Jesús, las bodas del rey son eventos nacionales, son fiestas nacionales, pero solamente el grupo más cercano al rey es invitado. Las personas a las que el rey considera importantes para su vida y para su reino son las que son invitadas, no más. Y la fiesta obviamente es espléndida, no les van a dar tacos de cabeza. Para algunos puede que los tacos de cabeza sean su platillo favorito, ¿no? Pero se iban a dar cosas costosas, difíciles de adquirir. Los cocineros del rey se iban a preparar de una manera especial para este evento. Es un evento importante. ¿Qué hacen los nobles? No quieren ir. Manifiestan apatía. Y esto es exactamente lo que pasó con los miembros del Sanedrín. El Sanedrín es la máxima autoridad religiosa y podríamos decir política. Religiosa es la máxima autoridad para los judíos en este tiempo. Y política ellos están después de la autoridad romana. Aparte ellos son los que se han dedicado al estudio de la ley, al estudio de los profetas. Su vida es eso. Y viene Juan el Bautista, que es el que en la parábola es representado él como el primer grupo de siervos, con un mensaje de arrepentimiento y como el heraldo del Mesías. ¿Y cuál fue la reacción del Sanedrín? Igual, apatía total. Acompáñenme a Mateo capítulo 3, versículo 1. Mateo capítulo 3, versículo 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Pásese al versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Este es el principio del ministerio de Juan el Bautista, y aquí hay muchas cosas bien importantes, porque ¿qué es lo que está haciendo Juan? Juan está predicando un mensaje de arrepentimiento, y su predicación es efectiva y trae frutos. Porque nosotros vemos que multitudes van al Jordán a ser bautizados por él. Entre los que son bautizados hay un buen número de publicanos, de prostitutas y de los peores pecadores que nos podamos imaginar. Y esto es algo importante. Mire, tristemente no estamos viendo eso ahorita en la iglesia, en nuestra ciudad, por ejemplo. El equivalente de esto en tiempos actuales es que de repente, por la predicación del mensaje de arrepentimiento, los políticos más corruptos
los peores bandidos y los que se dedican a la trata de blancas de la ciudad se empiezan a convertir por montones. ¿Lo ha visto pasar? No, ¿verdad? Eso estaba pasando en el Israel del tiempo de Juan el Bautista. Él empieza a predicar y de lo peor de los pecadores se empiezan a convertir, empiezan a cambiar su vida. ¿Y qué cree que pasó con los líderes religiosos? Con los líderes del Sanedrín. No se alegraron. Quiero que vea usted lo terrible que era su corazón. Ellos despreciaban a este tipo de personas. Los veían como lo peor posible. No les dirigían la palabra. Los ignoraban al pasar. ¿Por qué? Porque los consideraban hombres y mujeres pecadores. Pero se convirtieron y dijeron, ya no quiero seguir esta vida de pecado, quiero cambiar mis caminos, quiero volver a servir al Dios de mis padres como Él dice, y no les dio gusto. Qué terrible, ¿no? Y mire, esto se puede traducir en nuestra vida lamentablemente a nuestros seres queridos. ¿Tiene familia no conversa? Levante su mano. ¿Y le critican? A pesar de que en la mayoría de los casos Dios nos sacó de llevar una vida desastrosa, de llevar una vida de pecado. Esta parábola nos debe de poner a redoblar nuestras oraciones por ellos, porque así como esta parábola se aplicaba en esta sección que estamos viendo a los miembros del Sanedrín, se puede aplicar a nuestros seres queridos, porque ellos que se burlan y se molestan porque cambiamos, porque le entregamos nuestra vida a Dios, porque cambiamos nuestra vida de una vida de pecado a una vida de santidad. ¿Por qué? Porque ellos han visto con sus propios ojos. Era terrible y Dios le cambió, ¿no? Diametralmente, o sea, el cambio fue drástico, como de pasar del negro al blanco. Y reaccionaron como el Sanedrín. Pero el Sanedrín tenía otra agravante que hacía su situación todavía peor. ¿Cuál? Platicamos hace unos minutos que ellos se habían dedicado toda su vida al estudio de la palabra, al estudio de los profetas, y ellos conocían la profecía de Malaquías. Malaquías capítulo 4, versículo 5 y 6, yo se lo leo. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta es una de las profecías más claras sobre el ministerio de Juan el Bautista. Con esta profecía se cierra el Antiguo Testamento. Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. Y claramente nos está diciendo, cuando venga el Mesías, antes de que Él llegue y se manifieste, va a haber un heraldo suyo que viene con el espíritu de mi profeta Elías. No es obviamente Elías. Elías está en la presencia de Dios, pero viene con el mismo ímpetu, viene con el mismo corazón. Y viene a predicar para que haya un cambio en el corazón
de la nación y vuelvan su corazón al amor hacia sus padres y de los padres hacia los hijos y de todos hacia Dios. ¿Y qué está haciendo Juan el Bautista? Exactamente esto. Y aparte Juan el Bautista trae una vestimenta muy peculiar. Él se viste con piel de camello y un cinto grueso de cuero. No es vestimenta cómoda y no está a la moda. ¿Por qué se viste así Juan? Para evocar la vestimenta de Elías, porque él se vestía igual. Elías era un hombre probablemente rudo, algo tosco, que se vestía igual que como era su carácter en general, para contrastar también con las vestimentas de la casa real de Acab en su tiempo y de los sacerdotes de Baal que estaban al servicio de Acab y de Jezabel. Entonces ellos conocían perfectamente las historias de Elías, ellos conocían perfectamente la vestimenta de Elías y lo tienen la profecía enfrente. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron los miembros del Sanedrín? Se encerraron en Jerusalén. ¿En qué se encerraron? En su vida de lujos. Porque ellos vivían con muchos lujos. Los fariseos eran muy religiosos, muy estrictos con el cumplimiento de la ley. Los saduceos, sobre todo los más ricos, llevaban una vida pues de más placeres, aunque eran sacerdotes, y decidieron que eso era lo que a ellos les importaba, su vida acomodada, estudiando las escrituras como ellos querían y como les convenía, y no prestaron atención al mensaje de Juan. Y cuando lo ven tener éxito en su ministerio, ¿qué hacen? Van a espiar, a ver si él está cometiendo algún error para acusarlo. Y Juan se dio cuenta y regrésese. Bueno, estábamos ahí en Mateo capítulo 3, vea la manera en la que Juan el Bautista les llamó la atención. En el versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Sí está siendo aquí un poco más intenso Juan al predicarle a los fariseos y a los saduceos que están ahí viendo, inspeccionándole. Pero su mensaje no ha cambiado. ¿Qué cree que le predicaba a él a los publicanos y a las prostitutas? Arrepiéntanse. ¿Y qué está haciendo aquí? La cosa es que Juan no tuvo que ser tan específico con los publicanos y con las prostitutas. Simplemente dio el mensaje de arrepentimiento y de perdón y ellos reaccionaron, pero los saduceos y los fariseos necesitan un tono de voz más fuerte. ¿Qué les está diciendo Juan? Ustedes necesitan también arrepentirse. No solo ellos, ustedes también.
Todos necesitamos arrepentirnos para entrar al reino de Dios. Y les está diciendo, no se intenten escudar en que son descendientes de Abraham. El ser descendientes de Abraham no les da acceso directo al reino de Dios. Y en la parte final, Juan les hace una advertencia ya en el versículo 10. Les dice, el hacha está ya puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Qué les está diciendo? Si no se arrepienten, el Señor ya tiene la sentencia preparada. ¿Y sabe qué? Ore por sus seres queridos que rechazan el mensaje del Evangelio, porque esta puede ser su condición. Porque así como, ¿por qué fue Dios tan duro en su juicio contra ellos? Porque se les dio mucho, conocían mucho. Ellos probablemente podían recitar todo el libro de Malaquías de memoria. Su trabajo era las escrituras. Tenían el privilegio de no tener que ir al campo a labrar, no tener que ir a cosechar, no tener que cuidar a las ovejas y a los cabritos. No, nada de eso. Su trabajo era todos los días ir a la sinagoga y ponerse a estudiar las escrituras. Es un privilegio. Era un privilegio. Y a pesar de que tuvieron ese privilegio y de que esa era su vida, ese era su trabajo, no podían ver el mensaje claro de Dios ni las señales claras de Dios. Y bueno, lamentablemente las personas que conviven con nosotros y que nos han visto cambiar, pues conocieron lo terribles que éramos y el cambio que hizo el Señor, y le hemos predicado y hablado y siguen sin convertirse, se están colocando en la misma posición. Y mire, Dios es muy paciente. Vamos a la siguiente etapa en la parábola. El Sanedrín no fue el que se encargó de Juan, fue uno de los hijos de Herodes. Y el Sanedrín iba a rechazar obviamente a Jesús, pero Jesús les iba a mandar otros mensajeros, porque debemos de tener presente algo. La mayoría de los miembros del Sanedrín que buscaron condenar a Jesús y que lo lograron a través de Pilatos, vivieron durante una buena porción del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Y a quién le predicaron los discípulos en el inicio del libro de los Hechos? A ellos también. El rey en la parábola envía a otro grupo de mensajeros y les dice, ya está preparado todo, la fiesta va a ser grande, va a ser preciosa, vengan a la fiesta. ¿Y qué hicieron? Unos se fueron a ver sus asuntos, otros agarraron a los mensajeros y los mataron. ¿Qué cree que hizo el Sanedrín? Lo mismo. Lo mismo. Acompáñenme a Hechos capítulo 4, versículo 18. Este pasaje tiene lugar justo en el inicio de
de la vida de la iglesia. La iglesia nació en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Ahí el Espíritu Santo viene, le da vida a la iglesia, se levanta Pedro, comienza a predicar y en cuestión de minutos, 3,000 personas se convierten de Jerusalén. ¿Usted cree que no se dieron cuenta los miembros del Sanedrín? Por supuesto que se dieron cuenta. Y en el versículo 4, en el capítulo 4, que tiene lugar poco tiempo después, si usted quiere una semana o dos después, no sabemos exactamente, o por lo menos no recuerdo yo ahorita exactamente cuánto tiempo pasó, pero no es un periodo de tiempo larguísimo, puede que sean días, puede que sean semanas. Pedro y Juan van al templo y hay allí un cojo de nacimiento que lleva 40 años pidiendo limosna en la puerta de la Hermosa. ¿Usted cree que los miembros del Sanedrín lo conocían? Todos. Llevaba 40 años ahí. Ellos vivían cerca del templo y pasaban la mayor parte de su día en el templo o en sus cercanías. Entonces, claro que ubicaban a este cojo. Y llegan Pedro y Pablo y el Espíritu Santo los usa para sanar a este cojo, queda sano al instante, entra brincando y alabando a Dios. Y la mayoría de los sacerdotes que están ahí lo ubican. Y vea cómo reaccionan. Versículo 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Qué increíble es esto. La verdad es impresionante a los niveles de dureza a los que puede llegar el corazón humano. Porque como le digo, todos conocían a este hombre y los sacerdotes, los miembros del Sanedrín, sabían qué era lo que Pedro y Juan predicaban. ¿Y qué hicieron? Los amenazaron, les dijeron: no prediquen de esto. No sé, a mí ahorita me cuesta trabajo entender esto, ¿no? Acaban de ver un milagro corroborable. Y en lugar de alegrarse, y en lugar de reflexionar, ok, puede que me haya equivocado, los amenazan. Y ahí nos dicen por qué no se animaron a matarlos. De sus ganas lo hubieran hecho. No se animaron, ¿por qué? Porque el milagro era evidente. Y el pueblo le estaba dando la gloria a Dios. Dios les envió un mensajero más. Los fariseos y los saduceos, especialmente los del Sanedrín, todos en general, pero especialmente los del Sanedrín, siempre despreciaron a Jesús y después a sus discípulos porque los consideraban hombres del pueblo, predicadores del pueblo, sin preparación. Y aquí hay un detalle, mire, lamentablemente se ha creado una cultura dentro del cristianismo en el que, sobre todo en Estados Unidos, pero aquí pasa también, en la que
pareciera que el servir a Dios es una profesión cualquiera que requiere título. Y hay licenciatura, maestría y doctorado, en serio, de divinidad, de teología y otras carreras, ¿no? Y hay grupos que si un siervo de Dios no realizó estos estudios, inmediatamente lo descalifican y dicen es que no está preparado. Los discípulos del Señor tenían algún grado académico, no. Probablemente sabían leer y escribir hebreo, probablemente nada más leer al principio, y por eso los despreciaban los fariseos y los saduceos. Los consideraban como personas no aptas y no capaces para servir a Dios, para dedicarse a las cosas de Dios. Obviamente, pues esto se lo dice a alguien a quien le ha gustado estudiar. A mí me encanta. Pero no podemos caer en el error de menospreciar a alguien a quien Dios está verdaderamente usando porque no tiene un grado académico, porque no tiene estudios de instituto o estudios de seminario. Para mí, y ya lo he mencionado en otras ocasiones, uno de mis ejemplos favoritos actuales es John Bunyan, el que escribió El progreso del peregrino. Tengo un amigo canadiense que estudió lenguas británicas y él me comentó que en su estudio un semestre se lo dedicaron exclusivamente al progreso del peregrino porque es una obra riquísima en todo sentido, en simbolismos, en uso de la lengua y demás. Aparte de la manera en la que se describe la vida cristiana allí, ¿quién le escribió? Un hombre que solamente sabía leer, escribir y hacer cuentas. John Bunyan no sabía más. Y yo he leído El progreso del peregrino en el texto original de Bunyan. Está precioso. Al nivel de otros autores de literatura que me gustan, en cuanto a su arte literario, ¿no? La manera en la que describe la vida cristiana me conmueve muchísimo aparte. Entonces, usted no se deje menospreciar. Obviamente prepárese, por eso tenemos aquí un instituto bíblico también, pero no les pedimos que tengan licenciatura o algo así para ingresar. Solamente necesitan tener ganas de aprender y echarle ganas porque si hay exámenes, pero bueno, esto es otra cosa. Pero Dios les mandó después a uno con preparación, al apóstol Pablo. Él era una eminencia intelectual, es un hombre brillante. En las facultades de filosofía se estudia al apóstol Pablo, no por el contenido nada más teológico, sino por su pensamiento. Su pensamiento es brillante. Tampoco reaccionaron. Yo le leo Hechos capítulo 23, versículo 1, cuando Pablo se enfrenta por primera vez al Sanedrín. Dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Vea el versículo 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. No estaba dispuesto a escuchar. ¿Qué hicieron los siervos del rey en la parábola al final? A algunos los mataron, a otros los golpearon. El Sanedrín de Jerusalén le quitó la vida a Esteban
le quitó la vida a, a Jacobo, el hermano de Juan, allí en Jerusalén. Ellos fueron responsables. Obviamente fue Herodes el que ordenó la ejecución, pero ¿por qué quería? Este Herodes es otro de los descendientes de Herodes, del nacimiento de Jesús, no es ese Herodes. Pero ¿por qué tomó la decisión de matar a Jacobo, de permitir que se diera la muerte de Jacobo? Porque quería quedar bien con el Sanedrín. Y con Pablo lo ordenó golpear. No me voy a avanzar un poquito más rápido, pero los ayudantes del Sanedrín, un grupo de ayudantes del Sanedrín hicieron un voto en el que se comprometían a no comer y a no beber hasta matar a Pablo. El Sanedrín quería acabar con Pablo. La amenaza es tan grande que Pablo dice, no, ¿saben qué? Yo apelo a César. Ustedes no me van a juzgar. Y en la parábola, el Señor les dijo que el rey iba a ir en contra de estos asesinos y destruir su ciudad. Este es el evento futuro que tuvo lugar en el 70 después de Cristo, porque allí Roma ataca Jerusalén por la revuelta que se organizó, destruye la ciudad, mata a la mayoría de los sacerdotes, el Sanedrín nunca se vuelve a levantar, nunca ha vuelto a haber sumo sacerdote entre los judíos hasta la fecha. Tristemente esa es la situación en la que están muchos el día de hoy. Pero hay otra parte interesante de la parábola. Regrésese a Mateo capítulo 22, vamos al versículo 8. Porque esta es una enseñanza importantísima para nosotros como creyentes. Versículo 8, ahí en Mateo 22. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Hay que entender una cosa aquí. Los fariseos y los saduceos eran los primeros invitados porque ellos tenían todo para responder al llamado. Se supone que ellos amaban a Dios, que ellos servían a Dios, que ellos conocían las escrituras, que se dedicaban al estudio de las mismas, pero no reaccionaron. No reaccionaron correctamente. ¿Qué pasó con ellos? Se les cerró la puerta. Pero las bodas no se iban a detener, el reino de Dios iba a estar abierto. ¿Y a quién se le abren las puertas? A los gentiles y a los pobres. Mire, los saduceos y un grupo de los fariseos, no todos los fariseos en esto, pero los saduceos sí, creían que los pobres estaban como que maldecidos por Dios y que no iban a entrar al reino de Dios. ¿Quiénes fueron los que más se convirtieron entre los judíos en el inicio de la iglesia y cuando estuvo Jesús? Los pobres. La puerta se abrió a los pobres y a los gentiles. ¿Y qué cree que pasó? Entramos, porque yo soy gentil. Entramos al reino de los cielos. Algo importante aquí, no se les cerró la puerta a los judíos. Simplemente se abrió a todos y los gentiles entraron por montón. Entramos.
¿Por qué? Porque la puerta se abre a través de la gracia. Y esto es lo que nos va a dejar bien bien claro la parábola. Vamos al versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y esta parte puede ser un poquito difícil de entender si no conocemos el contexto histórico-cultural del pasaje, porque uno diría, bueno, este castigo fue muy severo, ¿no? Para este hombre que pues iba vestido así, pero no. Vamos a estudiar esto rápidamente. Acuérdese que los siervos del rey se fueron a las calles para agarrar a quien encontrasen y meterlo a palacio, porque la boda se iba a celebrar, la fiesta de bodas se iba a celebrar en el palacio. La gran mayoría no estaban vestidos para un evento así. Le dije que era un evento, bueno, no sé, yo no la vi, pero muchísima gente vio la coronación del rey Carlos de Inglaterra. Mi abuelita era fan de eso. Y le aseguro, porque bueno, sí vi las fotos de ahí de su revista, nadie estaba en short, ¿verdad? En ese evento. ¿Cómo iban los invitados? De gala. Nobles muchos y jefes de estado, con vestidos costosísimos, con joyas costosas. Así se tenía que ir a la boda del hijo del rey. Y pues el mendigo en la calle no estaba vestido así. Y hubiera sido una deshonra para el rey tener a un montón de invitados con harapos o no vestidos apropiadamente para el evento. ¿Qué era lo que sucedía allí? El rey proveía los vestidos para los invitados. Mira, los invitaron a la boda, a participar de los alimentos y les regalaron la ropa. ¿Por qué? Por gracia del rey, por el beneplácito del rey. ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Nada, solamente tuvieron que aceptar la invitación, aceptar el vestido y sentarse a la mesa. Esa es la gracia. Para entrar al reino de Dios, ¿qué se necesita? Simplemente aceptar la invitación a través de nuestro Señor Jesucristo, recibir la vestidura de justicia que Él nos da a través de su sacrificio y sentarnos a la mesa. No necesitamos buenas obras. Allí está el mensaje clave en la parábola. Porque cuando el rey sale a ver a sus invitados, inmediatamente se da cuenta de que hay uno que no está vestido con lo que él regaló. Hay uno que creyó que su ropa era suficiente para, para estar ahí en la fiesta de bodas. Y él lo ve y le manda llamar y dice, todavía le da oportunidad porque Dios es bien bueno. Y le pregunta, ¿por qué estás vestido así? Había un vestido listo para él. Y en lugar de decir, pues me equivoqué,
voy a cambiarme. ¿Qué pasó? Se quedó callado. Eso era una confesión de que no tenía excusa para estar allí y que había rechazado y rechazaba el vestido dado por el rey. Y eso era un insulto para el rey tan grande como el de los invitados que rechazaron la invitación. Por eso es que lo envía al lugar de castigo, porque lo está insultando en su misma presencia. Y esto es algo importante. La mayoría de las personas creen que se pueden salvar a través de sus propios medios, a través de sus propios méritos, a través de sus buenas obras. Esta parábola nos muestra que no. Dios inmediatamente se da cuenta de que no se está vestido con la vestidura de justicia que viene a través del sacrificio de Jesús y dice, no eres digno de estar aquí. ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no te vistes con lo que yo estoy regalando? Y si dicen, pues porque esto es suficiente, que dice Dios, no debes estar aquí. Tu lugar es el lugar de castigo, porque estás rechazando lo que yo te estoy dando. Entonces esta parábola tiene este mensaje tan grande, ¿no? Hoy, al principio nos muestra lo que pasa cuando alguien rechaza inicialmente el mensaje, pero al final nos muestra lo que pasa con aquellos que creen que por sí mismos pueden estar en presencia del Rey. Nadie puede estar en presencia del Rey sin los vestidos de justicia que Jesús provee. Nadie. ¿Y cómo se reciben? Por gracia. Todo es por gracia. Entonces, guardemos esta verdad para nosotros, pero no dejemos de predicar el mensaje de gracia. Ahora, ¿cuál es nuestro lugar? Nosotros somos los mensajeros del Rey que están yendo a las calles para llevar a más a las bodas del Cordero. Haga su trabajo y ore por aquellos que rechazan el mensaje y que están cerca de usted, porque nada bueno les espera. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, porque es siempre una bendición y refrescante como lo es la lluvia, escuchar el mensaje de la gracia. Tú lo has hecho todo. Y estamos aquí no por nuestros méritos, sino porque recibimos lo que tú diste, recibimos la invitación que tú nos extendiste, recibimos las vestiduras que tú nos regalaste y esperamos el día en el que vamos a llegar a la mesa. Ayúdanos a compartir ese mensaje, Señor. Y ten misericordia de tantos que se oponen y tantos que rechazan tu mensaje. Que tu Espíritu Santo mueva sus corazones y les permita abrir los ojos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.